Entonces, bueno, veíamos la semana pasada que bueno, veíamos ayer, perdón. Veíamos ayer que los grafos nos permiten modelar situaciones y que lo más interesante no nada más es que te permiten modelar situaciones, sino que te permiten implementar algoritmos para poder solucionar problemas, ¿no? Veíamos los primeros algoritmos que son los algoritmos de búsqueda, los algoritmos en los cuales vas recorriendo el grafo y en teoría la idea es recorrer todo el grafo y saber cómo se comporta. Entonces, el, el, la tema de Dijkstra es muy bonito. Entonces, bueno, decíamos en el algoritmo de ayer, pues que muchas veces vamos a querer la idea de un algoritmo que nos dé el menor valor, ¿no? ¿Para qué sirve? Pues para muchísimas cosas, o sea, no nada más sirve para Google Maps, ¿eh? O sea, realmente sirve para, imagínate que quieres hacer un proyecto y quieres ver qué es lo que te sale más barato, ¿sí? O sea, entonces puedes establecer pesos en donde los pesos es el dinero y entonces tratas de buscar en donde te cueste menos hacer una actividad. Los pesos pueden ser cualquier cosa, pueden ser distancia, pueden ser dinero, pueden ser este, realmente cualquier problema que implique optimización. Optimización, eh, imaginemos el espacio, o sea, imagínate que estás diseñando circuitos y los quieres poner en una tableta y checas de qué tamaño son. Entonces imagínate que tienes varios circuitos, recordemos la ventaja del álgebra, ¿no? Que puedes implementar algo de una manera u otra. Entonces los circuitos, sabes que no pueden ser de más de cierto tamaño porque porque no caben, porque el celular o el dispositivo no puede ser más grande de cierto espacio, ¿no? Entonces tienes que optimizar y tienes que buscar una ruta mínima para diseñar. Entonces también se puede aplicar en eso, etcétera, ¿no? Se puede aplicar en muchísimas cosas. Lo que decíamos del algoritmo de Dijkstra es un algoritmo voraz, en donde va revisando todo, ¿sí? Este, no es un algoritmo, le llaman avaro. Los algoritmos avaros creo que son los que tratan de buscar, de hacer el mínimo esfuerzo, o sea, de hacer el mínimo esfuerzo posible, ¿no? Es como el avaro que trata de gastar lo menos posible. Este no, este es un algoritmo que trata de revisar todo. Y esto, en el algoritmo, si se fijan, esto es de conjuntos, esto es de conjuntos, esto es de conjuntos, esto es de conjuntos. Sí. Entonces, pues es importante porque tenemos que acordarnos de qué era la unión, qué era la resta, qué es el conjunto vacío, ¿sí? Qué es el sentido de pertenencia. Y bueno, explicábamos sobre el concepto de, ¿cómo se llama? El sentido de relajación, en donde tratas de buscar un valor mínimo, ¿sí? En donde tú puedes encontrar varios caminos, pero el menor que puedas encontrar, ese es el valor que vas a darle a la arista. Y es importante porque te dice, para llegar aquí hay dos caminos, pero uno te cuesta 100 y otro 90. Escoges obviamente el más barato. Hay algoritmos que usan el algoritmo de Dijkstra al revés, que no tratan de encontrar el camino más corto, sino tratan de encontrar el camino más largo. Pero en ese sentido, para eso lo que se aplican es, por ejemplo, en ganancias. O sea, dice, si me voy por tal lado, gano tanto, si me voy por tal lado, gano tanto.
Un ejemplo que supongo que algunos de ustedes habrán visto alguna vez es en los videojuegos. En los videojuegos, si sigues una ruta, ganas más puntos, y si sigues otra ruta, ganas menos puntos. Entonces, es un grafo. Entonces, bueno, ya viéndolo, eh, ya viéndolo hasta el final. Ok, hasta el 67. Bien. ¿Cómo se comporta el algoritmo de Dijkstra? Vamos a verlo más en grande. El algoritmo de Dijkstra, al principio recordemos que el primer nodo vale 0. ¿Por qué vale 0? Porque es la distancia del nodo a sí mismo. En teoría diría, ¿cuántas horas me tardo en llegar a San Luis Potosí? Pues 0. ¿Por qué? Porque vivo en San Luis Potosí. ¿Ok? Entonces, los demás nodos se inicializan en un valor, aquí se pone como infinito, pero en realidad sería el valor más alto que puedas calcular. En los lenguajes de programación normalmente hay una constante, un valor que se conoce como max int, max long, que normalmente vamos a usar valores enteros. Espero que ya hayan visto un poco sobre el concepto de tipos de datos. Vamos a usar el dominio de los enteros y vamos a definir el valor máximo de esos enteros, y ese es el valor que se asigna. Aquí le ponemos a infinito simplemente por una notación, pero en realidad lo que se hace es que se usa una constante que le digamos se llama max int, o el entero más grande. Los valores que tenemos aquí en las aristas son el peso, ¿sí? La ponderación que tienen. Entonces hablábamos sobre las ponderaciones, ¿no? Por ejemplo, hay gente que puede decir, ay, no, pues para mí es más importante cálculo, ¿no? Que es más difícil. Entonces es su ponderación. Por ejemplo, hoy, cuando ustedes evalúen, cuando nos estén evaluando a nosotros, igual muchos de ustedes, la ponderación que den más importante es, pues qué tanto me apapacha el maestro, ¿no? Qué tanto me quiere el maestro, y entonces yo lo quiero a él. Y esa es la ponderación. Y al revés, ¿no? O sea, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Yo los maestros que más valoro son los que me enseñaron realmente, no los que me apapacharon. Entonces, eso es importante. Ok, entonces de nuevo, empecemos aquí. Si dices, el algoritmo es un algoritmo en amplitud, entonces busca los vecinos más importantes. Dice, por este camino para llegar aquí es 10, por este camino para llegar aquí es 5. ¿Sí? Hasta aquí, pues no hay ningún problema y no hay ningún inconveniente. Reviso las dos aristas y entonces sigo. El siguiente sería el 5. Con el 5, digo, ¿cuáles son las aristas salientes? Las aristas salientes son 3, 9 y 2. Entonces me dice, a ver, claro, ya cuando tengo esto, digo, a ver, por este camino me cuesta 10, por este camino me cuesta 5. ¿Cuál escojo de los dos? Pues obviamente escojo el de 5, ¿no? O sea, escojo este camino me salen 10, este camino me salen 5, pues escojo el de 5. Ese es el siguiente nodo a revisar. El nodo a revisar, les digo, tiene 3 aristas que salen, que es esta, que es esta y que es esta. Entonces, si sale en esta, me dice que va a ser un camino de 5 más 3 son 8. 8 es menor que el valor que tienes aquí, por lo tanto lo sustituye. Entonces te dice, ok, hay un camino de 10, pero hay un camino de 8. Entonces, ese es el camino que tienes que tomar aquí. Luego, la siguiente arista que se revisa, que es esta 9, serían 5 más 9 serían 14, porque no hay otro valor. Y luego de aquí serían 5 más 2 es 7. Luego de los valores que tiene alrededor, que es 8, 14 y 7, escoge el que tenga el menor valor. El que escoge el menor valor es 7. ¿Sí? Recordemos, los vecinos del 5 son el 8, el 14 y el 7. ¿Por qué no tomamos en cuenta esta arista? Porque esta arista es de llegada, no es de salida. Entonces, por eso no se toma en cuenta. Entonces, sus vecinos son el 8, el 14 y el 7. El menor de esos números es el 7. ¿De dónde sale el 14? De 5 más 9. ¿De dónde sale el 8? De 5 más 3. Sustituye aquí este 10 que existía por el 8, porque el 8 es menor. Bueno, ahora,
revisamos el 7, bueno, se supone. Entonces el 7 tiene dos valores que sería el 7 que sale para acá, pero pues regresas acá, entonces esto no tiene sentido, no tiene sentido regresar el 7 para acá. Entonces el valor de aquí siempre va a ser 0, porque sería 7 comparado contra 0, pues 0 es menor, entonces el 0 se conserva. 7 su otro vecino es este de acá, entonces sería el valor de 7 más el 6, que es la arista, serían 13. 13 es menor que el 14, por lo tanto lo sustituye. Entonces ahora el valor de, ya no es el valor de 14, sino es el valor de 13. ¿Sí? Luego, los valores que va a tener pero ahora también después, este, de los vecinos del 7, que es que es pues ya los pasas por todos y el menor es 13, pero 13 no, bueno, el siguiente que tienes a revisar es el valor de 8, porque ya revisaste el 5, ya revisaste el 7, ahora el que sigue de revisar es el 8. Los vecinos del 8 son el 5 y son el 13, pero cuando analizas el 5, dices 8 más 2 son 10, 10 es mayor que 5, entonces el 5 se conserva, ¿sí? Cuando haces la suma de los elementos y el nuevo elemento es mayor que el que está aquí, pues entonces se conserva el que está aquí. Ahora al revés, sería 8, que es lo que vale más 1, que es el que vale la arista. 8 más 1 es 9, 9 es menor que 13, por lo tanto toma el valor de 9, ¿sí? Ahora, son las dos que salen del 8, son las únicas. Entonces, ya revisamos el 0, que es el valor inicial, revisamos el 5, revisamos el 7, revisamos el de arriba, que era el 8, revisamos el 9, que es que es el que queda aquí. O sea, ¿por qué? Porque hay un valor, si haces de aquí para acá son 5, y de acá para acá son 3, son 8, y de acá para acá es 1, son 9. Es un valor más pequeño que, por ejemplo, si hicieras 10 más 1 sería 11. O si hicieras 5 más 9 sería 14. Entonces ya revisaste todos los valores y al final te debe de quedar así. Significa que ya revisaste todos los elementos del grafo. ¿Cuáles son los caminos más cortos? Los caminos más cortos son los que están destacados en verde. El camino más corto del origen hacia el 8 es yendo por aquí y luego por acá. El camino más corto del origen al 9 es yendo por aquí, luego por aquí, luego por aquí. El camino más corto del este hacia el 5 pues es directo. El camino más corto del origen hasta el 7 es pasando primero por aquí y luego por acá. ¿Sí? Vuelvo a explicarlo. Iniciamos todos el origen en 0 y todos los valores en números muy altos. ¿Por qué con números muy altos? Porque cuando calcules el primer valor, pues lo vas a sustituir inmediatamente. De nuevo, ¿qué hacemos? Escogemos los valores vecinos, es un modelo en amplitud. El vecino de este te da 10, el vecino de este te da 5. ¿Cuál es el menor de estos dos? Pues 5. Ya es 5, selecciona a sus vecinos y dice 5 más la arista que tiene de 3 te da 8. 8 es menor que esto, por lo tanto lo sustituye. 5 más 9 son 14 y no hay otro más. 5 más 2 son 7. ¿Ya qué hace esto? Ahora tienes el 8, el 14 y el 7. Pero el 7, al momento de escoger el 7, que es el menor entre el 8, el 14 y el 7, que son los vecinos del 5, el 7 tiene como vecino pero no tiene sentido, porque aunque regresa con 7 hasta acá, recordemos el sentido de las letras, de las flechas, perdón, pues no tiene sentido de que sea 5, 7 y 7, 14 para regresar al origen, no excepto que hagas un ciclo. Entonces lo que haces es, tu única es de 6, entonces sería 6 más 7 es 13. 13 es menor que 14, por lo tanto lo sustituye. Ya que haces eso, entonces el único que te falta por revisar es el 8. El 8 dice 8 más 2 son 10. 10 es mayor que 5, por lo tanto mantienes el 5. Siempre te quedas con el más barato. 8 más 1 es 9.
9 es menor que 13, por lo tanto lo sustituye. Entonces al final te queda el grafo de esta manera. ¿Sí? Entonces lo que está destacado en verde son los caminos más cortos del origen a cada uno de los elementos. ¿Sale? El algoritmo de Dijkstra para reconstruir los vértices del camino más corto a la fuente de cada vértice se otra arreglo que contiene el vértice anterior a B en el camino. Se inicializa P de B en F para todo B diferente de F. F es el origen. Se actualiza P siempre que D de B sea menor que eso más la suma. El camino a cada vértice se halla mediante una traza hacia atrás en el arreglo. O sea, en el arreglo vas revisando los valores anteriores, anteriores, anteriores. O sea, por ejemplo, aquí dices del B, el del B vas hacia el A, y luego del A vas hacia el C, y luego del C vas hacia el F. Entonces, si quiero saber cómo llegar del B hasta el F, vas en sentido inverso. Muchas veces este tipo de raciocinios o razonamientos se le llaman track. En inglés es como una traza o un camino, ¿sí? Un track. Bueno, de hecho, la pista de sonidos así se llaman soundtrack. Entonces, muchas veces cuando haces el recorrido hacia atrás, es decir, quiero llegar del C al origen, entonces del C al origen, pues es directo, ¿no? Quiero llegar del D al origen, entonces del D voy al C y del C al F, ¿sí? Es decir, voy del D al C y del C al origen. Esa es una manera que tienes de poder encontrar el camino. En este arreglo son el índice y el valor del anterior. ¿Sí? Aquí se podría entender como esto. Este es el nodo que quiere saber cuál es mi anterior. Es como si por decir, yo digo, yo estoy en Puebla y quiero ir a San Luis. Ah, pues de San Luis para Puebla, lo más sencillo vas de Puebla a San Martín Tasmelucan, de ahí agarras el Arco Norte y regresas hasta, creo que bueno, sales de la carretera y llegas a la 57 que va a México Laredo. Ay, de ahí la verdad no me acuerdo todos los pueblitos, creo que uno de ellos es no, la verdad no me acuerdo. El chiste es que llegas a San Juan del Río, luego a Querétaro, luego de Querétaro a Santa María, a San Luis de la Paz, y de San Luis de la Paz a Santa María del Río, y Santa María del Río a San Luis. Entonces es como estableces un camino, según el algoritmo de Dijkstra. La complejidad, creo que ya no lo llevan como materia nosotros como estudiantes, o sea, en mi época, yo fui estudiante del 86 al 90. Llevábamos una materia que se llamaba algoritmos computacionales y que era precisamente medir qué tan complejo es un algoritmo. Obviamente ya no lo llevan, pero bueno, esto creo que llevan una parte en estructura de datos. Este O, ¿sí? Se traduce como el peor de los casos. Y es un caso muy interesante porque si se usan matrices de adyacencia, esta es la complejidad, n cuadrada, n es el número de nodos. Con listas de adyacencia prácticamente es igual. Es muy interesante el concepto de peor de los casos en ingeniería, porque tú dices, a ver, por ejemplo, tienes una obra, tienes que construir un sistema. Dice, en el peor de los casos, ¿cuánto va a costar? Y en el mejor de los casos, ¿cuánto va a costar? ¿Sí? O sea, es muy interesante porque, por ejemplo, cuando muchas cosas que van a hacer ustedes, por decir ahorita, yo tuve que ir a recoger las calificaciones de mi hija. Y en el mejor de los casos, dije, en el mejor de los casos alcanzo a regresar antes de mi clase de matemáticas discretas. Dejo la grabación para el otro grupo y alcanzo a llegar a las 2. Y eso sucedió. Dije, en el peor de los casos que me llega a tardar más de 1 hora, pues ya nada más me disculpo con los alumnos y espero que me hayan esperado. ¿Sale?
Siempre es muy importante porque cuando ustedes diseñan o sea, cuando dices una opción, la complejidad, pues determina cuánto te va a costar, cuánto es el esfuerzo que vas a hacer. Y en el caso de nosotros de computación, pues es el tiempo que vas a tener ocupada la computadora, ¿no? Y bueno, nos han educado a que tienes la computadora para ti solo, lo cual no, obviamente no es cierto. O sea, si tú lo comparas contra los tiempos en que usábamos una computadora, de hecho todavía hay computadoras que las usan 100 personas, 200 personas usan una sola computadora. Entonces el tiempo que esa computadora se utiliza, pues es muy importante, ¿no? Se pueden usar otro tipo de estructuras de datos más eficientes, como colas de prioridad para buscar el vértice con un menor D. Y se consigue entonces que en el peor de los casos, la complejidad del algoritmo es el número E, por el logaritmo natural de n, lo cual obviamente hace que la complejidad sea menor. Bueno, el tiempo de procesamiento. O sea, es muy importante porque imaginemos que yo les diga, a ver, voy a decirle a todos los del grupo que me digan qué idea tienen para saber cuál es el menor, ¿no? Y y muchos de ustedes me van a decir, no, pues si tengo 12 alumnos me van a dar 12 ideas diferentes. Entonces lo que tengo que evaluar es cuál de esas ideas es la mejor, dependiendo en qué caso, el caso mejor y el caso peor. Y a partir de eso, de hecho, hay unos algoritmos que hay un tercer caso, que es el caso más frecuente. El caso más frecuente es cuando el peor y el mejor son el mismo. Una estructura de datos no es otra cosa más que una manera de organización de los datos. ¿Sí? Es como, por ejemplo, una fila en un banco es una manera en que nos organizamos los, los clientes en un banco. Cuando nosotros vamos a, ¿cómo se llama? Cuando nosotros, ahorita que acabo de ir a un salón de clases, pues la organización no es como una fila, es una matriz donde hay filas y hay columnas y renglones, entonces es otra organización que facilita diferente, ¿no? Van a llevar una materia completa que se llama estructura de datos. Entonces esperemos que ahí les, les expliquen un poco, obviamente ahí les van a explicar más a detalle que cuál es la manera este, o sea, en qué consiste una estructura de datos y cómo se organizan. Las estructuras de datos son grafos, ¿eh? Digo, hace muchos años me acuerdo de una exalumna que me decía, oiga, profe, usted nos dijo que eran grafos y esto, y cuando llegamos a la materia, pues nos empezaron a meter puros programas y nunca nos mostraron así dibujitos y todas esas cosas, ¿no? Pero pues igual el docente no sabía, ¿no? Pero realmente la forma correcta, las estructuras de datos son grafos y la manera más correcta es verlas primero como grafos y después ya la programas, no al revés. Pero bueno, aquí se supone que había un applet para, si ya no lo busqué, se me pasó. ¿Para qué sirve? Bueno, por ejemplo, para buscar la ruta más corta en tiempos de vuelo. La diferencia horaria entre las ciudades puede llegar a 4 horas, ¿sí? Eh, es muy curioso porque cuando tú calculas eso, a la hora de calcular los pesos, a la hora de calcular lo que llamamos las ponderaciones, pueden variar. Es decir, tú puedes agregar otro tipo de factores, o sea, vamos a ver, por ejemplo, a la hora de que haces un grafo pesado o un grafo ponderado, donde tiene valores, puede haber muchas variantes, ¿eh?
O sea, ¿por qué me refiero en variantes? Ah, pues pueden ser variantes de que alguien dijo, por ejemplo, en el caso de Google Maps, pues las variantes es el tipo de carretera que estás usando, el tipo de camino. Dos, este, puede ser un determinante si están arreglando la carretera o no, o si hay un accidente en los sistemas de tiempo mínimo, incluso puede ser en tiempo real. O sea, hay ciudades como Monterrey, Ciudad de México y Guadalajara que hay cámaras. Entonces, en tiempo real se pueden dar cuenta de que hay un accidente o un auto descompuesto. Entonces, en ese momento cambias las ponderaciones y le das un valor muy alto a esa arista para que la gente no vaya por ahí, ¿no? Entonces, sí te dice que no puedes usar, no se encontró. Pero bueno, puedes agregar varias, ¿cómo se llama? Sí, pero aquí no viene. Y se supone que debería de haber esto, una aplicación Granny. Dejen ver si la puedo, si todavía existe en la web, porque muchas de esas cosas, ya no existen, entonces, como se darán cuenta, esto a veces es continuo, a veces no. Teoría de grafos. Y bueno, no viene. Aplicaciones de los grafos. Algoritmos de caminos más cortos, pero no es no viene el applet. Sí, es que es muy bueno los applets porque ya te hacen la animación y te muestran así cómo son los caminos más cortos. Entonces, pero bueno, no viene no viene la animación, ¿no? Para que nos muestre cómo hacer no. Bueno, ok. Entonces, bueno, se puede ejecutar en un programa, pero no siempre. Ahora, hay otros algoritmos, por ejemplo, los algoritmos te dice, tratas de encontrar el camino mínimo, o sea, el camino que te cueste menos entre cualquier par de nodos. Como les dije, puede ser no nada más distancias, puedes estar hablando de dinero, puedes estar hablando de tiempo, o sea, tienes un conjunto de actividades y cuál es la mínima manera de poderlas lograr, ¿sí? Pero puedes establecer caminos mínimos entre Hay un problema porque, por ejemplo, si nosotros decimos que la fuente, el origen de todos los caminos, pues, por ejemplo, podría ser Ciudad de México, ¿no? Pero dices, oye, pero imagínate que yo quiero saber cuál es el camino más corto entre Monterrey y San Luis Potosí, pero no quiero tomar en cuenta o no quiero basarme en Ciudad de México. Entonces, una variante es que yo puedo agarrar el algoritmo de Dijkstra y yo puedo decir que cada ciudad se vuelve la fuente. Es como en el caso de Google Maps. Google Maps tú le tienes que decir en cada caso cuál es la fuente, es decir, de dónde estás o de dónde partes y cuál es el destino, ¿no? Ahora, hay otros algoritmos, por ejemplo, el algoritmo de Floyd. El algoritmo de Floyd, voy a escribirlo nada más básicamente, utiliza una matriz que contiene el camino más corto que pasa por los primeros vértices. Inicialmente, este, el algoritmo asume que todos los valores son iguales al valor inicial. Si no hay una arista de I a J, entonces de C de I de J se considera como un valor muy grande o infinito y los elementos diagonales se ponen a cero. En cada vuelta, en cada iteración, en cada análisis,
se calcula para cada camino desde un punto B a un punto W, si es más corto pasando por P, aplicando también la técnica de relajación, en donde tenemos que de nuevo calcular valores mínimos. Como no varía la pila y la columna K en la interacción K, solo es necesaria una matriz A. Si lo vemos como programa, aquí el algoritmo de Floyd lo que hace es simplemente los valores de las aristas toman los valores de C, donde el primer elemento se considera como 0. Y luego lo siguiente que va a hacer es como si fuera una matriz, donde lo que va evaluando, por eso son estos 3 ciclos, donde va evaluando es recorriendo cada uno de los elementos y comparando cuál es el valor mínimo entre ellos. O sea, todo se hace con una matriz. En este caso, imaginemos que tenemos estos 3 elementos. Entonces dices, esta es una matriz, el camino de 1 a 1 es 0. O sea, porque significa que necesito que como no está conectado, entonces no está conectado uno consigo mismo, por lo tanto los valores sean 0. Es decir, por ejemplo, la distancia de Monterrey a Monterrey es 0. La distancia de San Luis a San Luis es 0. Por eso son estos valores. La distancia del 3 al 3 es 0. La distancia del 3 al 2 es 2. La distancia del 3 al 2 es 2. Lo que vamos haciendo es tomando estos valores para crear esta. Ahora te dice, no hay un camino, por ejemplo, del 2 al 3, lo cual es cierto. O sea, del 2, un camino directo, aclarando. No hay un camino directo del 2 al 3. O sea, para llegar del 2 al 3 tendría que regresar al 1 y luego tendría que ser para acá, pero no hay uno directo. En el caso del 13 al 1 es lo mismo. Yo podría llegar al 1, pero tendría que ir primero al 2 y luego al 3. Entonces, como no hay camino directo, se le da un valor muy alto. Entonces, lo que se hace primero es con estos elementos se asume y se ve cuál es el valor menor. Y luego este sería el primer, o sea, el primer renglón, primera columna, segundo renglón, segunda columna, tercer renglón, tercera columna. Pero eso me ayuda a calcular, por ejemplo, aquí en este caso, me ayuda a calcular este valor de aquí. Este valor de aquí se va a calcular con la intersección de esto de aquí y esto de acá, que sería este 8. Y si se fijan, lo cual es cierto. ¿Cómo le hice para calcularlo? Pues muy simple, establecí el primer renglón, primera columna, y establezco cuando son valores que ya conozco, pues no hay ningún problema, pero cuando son valores que no conozco, pues simplemente los voy cambiando, ¿no? Entonces, te va generando, no, lo que pasa es que, bueno, aclarando, que muchas de estas cosas, para explicárselos más a detalle, tendrían que haber visto la materia de álgebra lineal. Espero que se acuerden algún día. En donde les diga que tienen una matriz simétrica en donde los elementos de uno son simétricos a los elementos del otro. Entonces, pues es la manera de que porque este 5 se replica para acá, este 8 se replica para acá, ¿sí? Entonces ya con eso, pues en cada una de las iteraciones vas teniendo primer renglón, primera columna, primer renglón, primera columna para eliminar esto, segundo renglón, segunda columna, y luego tercer renglón, tercer renglón, tercera columna, ¿sí? Para obtener los caminos más cortos se procede con Dijkstra, es decir, se utiliza una matriz PDE para almacenar el camino. P de 0 si el camino es directo, de otra manera entonces se van dándoles valores para dejar pistas de cómo es el camino, ¿no? La complejidad del algoritmo es más compleja, ¿sí? Para grafos dispersos, es decir, para grafos que tienen nodos por lados, o sea, muy hacia los lados,
es mejor usar la versión de Dijkstra con matrices de adyacencia. Y bueno, el algoritmo también contempla otras variantes, ¿no? Hay situaciones en las que muchas veces lo único que van a querer o necesitar es ver si existe un camino entre dos vértices, nada más. ¿Sí? El algoritmo de Floyd se adapta para resolver este problema y se le conoce como el algoritmo de Warshall. El algoritmo lo que hace es usar la matriz de adyacencia y si existe una matriz entre dos vértices, se asigna el camino, se le da un 1, si no se le asigna un 0. Es decir, va creando un, cambia la estrategia a una estrategia de búsqueda en profundidad, en donde lo único que le interesa es encontrar nodos que sigan avanzando. La matriz resultante se calcula aplicando la siguiente fórmula en la cadena de iteración, en donde vas tomando el camino dependiendo, recordemos de lógica, un OR, que es, puede ser esto cierto o esto de acá cierto. Y acá los dos tienen que ser ciertos. Esto tiene que ser uno y esto también. En varios lenguajes, el, el, el 1 representa el valor verdadero y el 0 representa el valor falso. Entonces, si se fijan aquí, vamos asignando unos, que podemos entenderlo como verdadero, vamos asignando ceros, que podemos ir entendiendo como falso, y a partir de eso es como si aplicáramos una tabla de verdad, donde estos si tienen un valor de 1 los dos, entonces te da esto como resultado un 1, y si este tiene un valor de 1, entonces toda la expresión es una expresión booleana y se hace un 1. Si esto es 1, automáticamente todo se hace un 1. Si esto es 0, hay que esperar que estos dos sean 1 para que de este lado será un 1 y con eso ya te da aquí un valor de 1. ¿Sí? Que es aplicando lo mismo que vimos en lógica, en álgebra booleana. Entonces, eso se le conoce un cierre transitivo. Un cierre transitivo, recuerdan que también igual en la segunda unidad en conjuntos veíamos el concepto de transitividad. Imagínense, yo necesito un favor de el presidente municipal, pero no lo conozco, entonces ¿qué hago? Ah, pues utilizo transitividad. Busco si yo soy amigo de A, y luego A puede ser amigo de B, y B puede ser amigo de C, y C es amigo de D, y D es amigo del presidente municipal. Entonces, por transitividad voy relacionándome hasta que encuentro con quién necesito ubicarme. Es como cuando te gusta la muchachita que no conoces, ¿no? Y que dices, pues, ¿qué es lo que hago? Pues, busco quiénes son sus amigos. Pero igual si nadie de sus amigos es amigo mío, entonces busco un amigo mío que sea amigo de alguno de los amigos de ella. Y entonces establezco una cadena, un cierre transitivo para poder llegar a lo que yo quiero. ¿Vale? Entonces eso es interesante. Aclarando que obviamente mucho de esto, no, bueno, estamos hablando de situaciones en las que o sea, yo no les voy a pedir que programen, obviamente, yo entiendo perfectamente que están apenas en la parte de entendiendo lo que son los algoritmos y todo eso, que es la parte esencial de su carrera, ¿eh? O sea, todo el mundo tenemos que usar, o sea, la parte esencial de la carrera es esa. Ahora, mucho de lo que vamos a hacer en esta unidad se hace con este software. Es un software gratuito de la Universidad de Valencia. Sí. Yo estoy usando este porque es el más sencillo y aparte porque me permite implementar, ya trae varios algoritmos programados. Entonces, si por ejemplo les marca que tiene virus o cosas por el estilo, búsquenlo en la web
para que lo descarguen directamente. Sí, para que no me digan, es que no lo puedo usar porque mi antivirus me dijo que es peligroso. Bueno, señores, es más peligroso que no pasen la materia. Entonces, utilizamos el software Grafos, que lo traigo aquí. Y aquí está, Grafos. Y bueno, se me hace una manera súper sencilla de, o sea, no nada más se me hace una manera sencilla de dibujar grafos, porque pues los grafos podrían dibujarlos en PowerPoint o hasta en Word. Pero añadimos un nodo, añadimos otro nodo, y aquí le decimos que añadir un arco. ¿Y se fijan? Puedo ir añadiendo nodos y puedo añadir arcos. Añadir arco. Y luego añadir un arco. Añadir un nodo, perdón. Y añadir un arco, ahora sí. Y añadir un arco. Voy a añadir un arco a sí mismo. Mañana con más detalles les voy a explicar cómo funciona el software. Pero la idea es que tú puedes dibujar los nodos que tú quieras y de una manera muy simple. Traten de checar en sus computadoras que pueda correr y que lo puedan descargar. ¿Ok? Y ya, pues ya con eso podríamos empezar a hacer ejercicios. ¿Alguna duda hasta aquí, compañeros?